Recording in progress. Bienvenidas a todas, a todos y a todes. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre un tema que nos concierne y que se llama las prácticas de crianza y cómo los grupos de acompañamiento pueden contribuir a prevenir el maltrato infantil y promover el buen trato en la primera infancia. Para abordar este tema vamos a explorar no solo la evidencia y los datos disponibles, sino también algunos conceptos claves de la psicología social como grupo, movimiento e instituciones. Nuestra invitada de hoy es María Paz Moya, quien trabaja en ámbitos comunitarios de grupo y acompañamiento de crianza. María Paz, entendemos que en Chile los datos de UNICEF del 2020 muestran que un 63% de los cuidadores reconocen haber utilizado una disciplina violenta en la crianza, ya sea física o psicológica. Esto nos habla de un problema estructural que afecta al desarrollo integral de los niños y las niñas, que tienen raíces culturales y sociales. ¿Qué nos podrías contar más sobre eso? Claro, bueno, Analia, gracias por la invitación. Claro, exactamente como vos decís, no se trata solo de un tema individual o familiar, sino que de alguna forma involucra estructuras sociales, económicas e históricas que han naturalizado la violencia como forma de crianza. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud del 2015, dice que el maltrato infantil genera efectivamente consecuencias que pueden acompañar a la persona durante toda su vida, incluyendo alteraciones en el desarrollo neurológico, afectivo, social. Por ejemplo, en cuanto a otros datos que nos alarman un poco en relación a esta temática, es la alta vulneración de los derechos de los niños y niñas en Chile, ¿no? Por ejemplo, en este respecto, una problemática relevante a nivel mundial, también lo trae la Organización Mundial de la Salud, identifica el maltrato infantil como una afectación significativa para el bienestar, digamos, y en términos de derecho y para la salud, generando consecuencias que pueden acompañarlos toda su vida, ¿no? Entonces, esto tiene un efecto inmediato en cuanto a la vivencia subjetiva también de las niñeces, ¿no? Que han sido expuestas a violencia. Presentan, por ejemplo, un apodo neuronal, lo que significa que existe una menor conexión de sus neuronas, por ende la predisposición al aprendizaje, impidiendo un desarrollo integral o incluso un crecimiento adecuado de su cerebro y todo lo que eso significa para el aprendizaje y en edades, sobre todo, por ejemplo, de la primera infancia, que son claves para todo el devenir, digamos, de la estructura psíquica de ese niño o niña, ¿no? O, por ejemplo, hoy en día en Chile los cuidados alternativos han aumentado de forma exponencial en las niñeces. Hay una problemática social acá en Chile que es muy significativa. Por ejemplo, entre el 2021 y el 2025, el número de bebés, es decir, ponerle niños y niñas menores a 24 meses, que actualmente están en residencias por el sistema de protección, aumentó en un 72%. O, por ejemplo, según UNICEF, en el 2020 se dice que en Chile, como vos decías, el 63% de los cuidadores reconoce haber usado disciplina violenta en la crianza de los niños y niñas. Pero de alguna manera también un 32% ha usado agresión física, ya como algo mucho más significativo, y otro 57% admite haber usado violencia psicológica. Solo un 32% afirma haber utilizado métodos de disciplina no violenta. Entonces, digamos, son datos que efectivamente son muy significativos. También otro contexto que es importante tener en cuenta para pensar esta problemática de forma compleja y situada es la encuesta ELPI, que se hizo en el 2017, que profundizó en temas de primera infancia, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de castigos violentos, por ejemplo, se vinculan con variables que pueden ser relacionadas al estrés psicosocial entre los cuidadores, a escasas herramientas de la crianza por contextos socioculturales. Entonces es compleja esta problemática, ¿no? Por eso las intervenciones comunitarias y de promoción en este aspecto se vuelven fundamentales, ¿no? Ya que las familias deben ser acompañadas. Es un trabajo que de alguna forma es coparticipativo, hay una responsabilidad social donde se interceptan saberes contribuyendo al desarrollo integral de las infancias que en el fondo son nuestra sociedad actual y también futura, ¿no? Y por otro lado también se establece que el bajo conocimiento de prácticas de crianza positivas que sean realmente efectivas, también eso afecta en que los referentes de cuidado recurran a estrategias que son más punitivas o violentas, ¿no? para lo que es las prácticas de crianza. Y acá es donde la psicología social, que es el ámbito donde yo hoy me estoy desarrollando, nos da muchas herramientas para comprender que estas prácticas están insertas en sistemas más amplios,
donde las normas, las instituciones, las representaciones sociales influyen fuertemente en las decisiones cotidianas de crianza. Por ejemplo, Analia, el estudio de los grupos nos contribuye mucho como núcleo fundamental de esta disciplina para darnos vértices tradicionales, por ejemplo, que nos trae Bernal Ovejero, quien nos podríamos analizar desde esta perspectiva que la familia es un grupo primario, ¿no? Y las redes de apoyo en la crianza son grupos de referencia y de pertenencia. Son espacios en los que se configuran normas, valores y prácticas que afectan directamente al bienestar infantil. Entonces, por ejemplo, en contextos de crianza donde los grupos de acompañamiento, por ejemplo, en espacios comunitarios o de salud o de prevención, de estimulación, adquieren relevancia al funcionar como entornos que pueden promover un buen trato, ¿no? Y prevenir el maltrato a través de procesos de identificación, de cohesión, de apoyo mutuo. Y esto es relevante y los espacios estos son muy relevantes como herramientas de prevención. Se comprende mejor, por ejemplo, si lo analizamos desde la perspectiva de la psicología social de los grupos, entendiendo que no hay grupo sin individuo, pero tampoco hay individuos que funcionen independiente de sus grupos de pertenencia o referencia, ¿no? Esto refiere Bernal Ovejero. Así, las prácticas de crianza, sean estas protectoras o vulneradoras, no son exclusivamente el resultado de características individuales, sino que se construyen en interacciones con otros, en tramas grupales e intergrupales. ¿Me entendés? Claro, sí. Oye, ¿y cómo esta situación, porque tú planteas estos aspectos de la crianza, de las vulneraciones, directamente aplicados en grupos de crianza, en grupos de acompañamiento? ¿Cómo crees tú que las normas o las creencias culturales que aprendemos o que ellos aprenden en general como sociedad influyen en la forma que criamos? A ver, acá lo que se pone quizás como un tema interesante para vincular desde la disciplina que estoy atravesando hoy, que es la psicología social, son los grupos como espacio de intercambio. ¿En qué sentido? Que cuando hablamos de grupos, en el sentido, digamos, por ejemplo, con autores como Dominic Arrighi nos invitan a pensar, nos referimos a unidades sociales, ¿no? Donde las personas interactúan de forma directa, construyendo identidades, normas, significados compartidos. Entonces, los grupos de acompañamiento a la crianza funcionan precisamente así. Generan un espacio donde las madres, padres y cuidadores principales afectivos pueden intercambiar experiencias, cuestionar prácticas y aprender nuevas formas de relacionarse con la infancia. Entonces, de alguna forma, estos grupos pueden actuar como microlaboratorios, por ejemplo, de cambio social. Allí se ponen en juego dinámicas de influencia social, como lo que describe Ibáñez, ¿no? Donde se negocian los significados y se promueven nuevas normas, y en este caso están centradas en el respeto y el buen trato. Entonces aquí las dinámicas intergrupales y su impacto en la crianza son significativos. Por ejemplo, cuando hablamos de facilitación y aprendizaje social, en palabras de Sajón, sugiere, por ejemplo, que la presencia de otras personas puede potenciar el desempeño de tareas simples o conocidas, que son, por ejemplo, las prácticas de crianza, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, observar, compartir experiencias positivas con otros cuidadores, eso fortalece las habilidades parentales ya adquiridas. O, por ejemplo, también hay riesgos que se asumen, ¿no? En estas cuestiones en relación al pensamiento grupal. Aunque la cohesión es deseable, ¿sí? Un grupo excesivamente cohesivo puede de alguna forma caer en un pensamiento grupal homogeneizante, ¿no? Según Janis, por ejemplo, limitando la expresión de disensos, reproduciendo prácticas no saludables. De ahí la importancia de que los facilitadores de estos grupos de crianza promuevan un clima donde la reflexión crítica tenga lugar o sea posible, ¿no? O, por ejemplo, algo que es súper interesante de pensar en estos términos es el liderazgo transformacional de los grupos. No debería ser jerárquico, sino transformacional de alguna forma horizontalmente, inspirando a las familias a adoptar prácticas. Exactamente. De alguna forma es desde ese lugar inspirar a las familias a adoptar prácticas de cuidado respetuosas, empáticas, acompañando procesos de cambio, que van más allá de la transmisión de información, ¿no? Entonces, acá cuando pensamos en procesos grupales, en prácticas de crianza, los grupos de acompañamiento pueden entenderse como grupos pequeños, ¿no? No tiene que ser algo masivo justamente, pero que son estables en el tiempo, con muchas interacciones, o sea, con múltiples interacciones o constantes y objetivos compartidos, ¿no? Que suelen incluir el fortalecimiento de las competencias parentales, la creación de redes de apoyo.
donde acá la definición, por ejemplo, que nos presta Myers y Twenge, son grupos en los que las personas de alguna forma interactúan, influyen unas sobre otras, y eso genera una percepción de un nosotros, ¿no? Y eso construye una identidad colectiva que influye, por supuesto, en las prácticas de crianza, ¿no? Y quizás otros elementos que nos pueden servir para pensar esto es la idea de cohesión grupal y apoyo parental, donde la cohesión grupal es entendida como las fuerzas que mantienen los miembros de un grupo, ¿no? Según Ibáñez. Y esto se puede traducir en un sentido de pertenencia que, por ejemplo, reduce el aislamiento, porque como nos presta el autor Martín Baró, la cohesión debe evaluarse, no solo en función del bienestar interno de los miembros, ¿no? Sino también por la contribución al bienestar social más amplio. Entonces, en este sentido, un grupo de crianza cumpliría estas características, si es aquel que no solo brinda apoyo emocional a cuidadores, sino que también fomenta prácticas de buen trato, ¿no? Y que repercuten positivamente en la infancia. Y esto de alguna forma es una concientización social que es expansiva. También. ¿Cómo? Exacto. Claro. Claro. Exactamente. Entonces, esto tiene un potencial expansivo enorme, ¿no? Y después, por otro lado, lo que es la influencia social y el cambio de normas, por ejemplo, los grupos actúan como escenarios privilegiados para la influencia social, a través de procesos de comparación social, por ejemplo, como nos presta Festinger, ¿no? Del aprendizaje vicario, los participantes pueden revisar y transformar sus concepciones. Esto es particularmente relevante cuando las creencias adultocéntricas o las prácticas de disciplina punitiva son reemplazadas por modelos de cuidado respetuosos y no violentos. También, por ejemplo, otra cosa que nos puede servir para pensar es la prevención del maltrato desde la perspectiva crítica, ¿no? Desde la mirada de Ibáñez, Martín Baró, donde nos prestan que las perspectivas críticas, digamos, de la disciplina que traigo para pensar hoy, que es la psicología social, advierten que no basta con promover cambios individuales. Es necesario reconocer que el maltrato infantil está anclado en estructuras de poder y desigualdad, ¿no? Los grupos de acompañamiento, en tanto, son espacios de encuentro horizontal y de construcción colectiva, entonces pueden convertirse en escenarios de resistencia, ¿no? Frente a narrativas que legitiman la violencia como forma de disciplina, ¿no? Sí. Oye, María Paz, y en tu experiencia, si tú cuentas así como con aprendizajes o cosas que hayas obtenido que te haya hecho replantearte a ti misma, algo que ya dabas por hecho. Sí, de alguna forma, a ver, quizás primero como introducir un poquito que esta interpelación, que después uno mecha con teoría, ¿no? Cuando estos grupos de alguna forma trascienden la esfera individual y se articulan con otros, se transforman en algo distinto, que es el movimiento social, ¿no? Según Dominic y Argemini, que nos trae como esta idea, los movimientos sociales surgen para cuestionar o modificar aspectos de la estructura social, ¿no? Y yo me sentí interpelada de esa forma en algún momento de participación. Entonces, en este caso, hablamos de movimientos que buscan erradicar el adultocentrismo, como nos presta Santiago Morales, que es un sociólogo que trabaja sobre infancias, y promueven una mirada de la infancia como sujetos de derecho y no como propiedad de los adultos. Esto implica pasar de una crianza más familiarista y privatizada, centrada, digamos, de alguna forma, no solo en una madre, ¿sí? No solamente en un padre o como ese tipo de figuras más hegemónicas, ¿no? Sino que también de alguna forma también nos ayuda a pensarlo desde otro lugar, que es superador. Por ejemplo, a ver, no sé, este autor lo que un poco nos presta es también la idea de relaciones intergrupales y crianzas comunitarias, ¿no? La teoría de la identidad social, por ejemplo, que nos presta Tagfeld y Turner, nos permiten comprender cómo la pertenencia a un grupo de crianza puede reforzar la identidad de madre o padre como cuidador respetuoso. Y esto yo lo viví, por ejemplo, en mi experiencia de maternidad, donde estando en un grupo, colectivizando y la comparación positiva con otros grupos, por ejemplo, familias que utilizan efectivamente prácticas no violentas y quizás otros que en algún minuto transitamos sin darnos cuenta, el que sí lo estamos haciendo, eso fortalece un compromiso con el buen trato, esta contraposición. Asimismo, la hipótesis del contacto, por ejemplo, de Alport, sugiere que el encuentro entre familias de distintos contextos, bajo condiciones de igualdad y cooperación, pueden reducir prejuicios y ampliar la comprensión sobre las formas de cuidar. Oye, ¿y qué
cambios crees que serían necesarios en nuestra cultura para que el cuidado infantil sea visto como una responsabilidad colectiva y no tan solo familiar, privada, Bueno, resguardada? es gran desafío, ¿no? Porque acá donde Desafío. Totalmente, acá se pone en tela el último tema que quizás quisiera traer para no alargar mucho, pero de alguna forma es el tema de las instituciones y la reproducción de normas, porque la familia en sí es una institución de alguna forma. Entonces, no podemos dejar fuera el papel de las instituciones que están alrededor de la institución familia. Como por ejemplo, pensar que las estructuras que establecen y legitiman normas de comportamiento y que de alguna forma pueden reforzar ciertas miradas de las prácticas de crianza. Por ejemplo, en Chile, las instituciones educativas, de salud, de protección de la infancia, tienen un rol central, pero muchas veces sus discursos siguen anclados en lógicas punitivas o adultocéntricas. Entonces el desafío está en cómo estas instituciones podrían abrirse a enfoques más participativos, ¿no? Incorporando los aprendizajes que surgen de experiencias comunitarias, grupales, rescatar un poco ahí como otras miradas, ¿no? Entonces, ¿qué implicancias tiene esto en la promoción del buen trato? Entonces, si nosotros, digamos, contemplamos estas características, el acompañamiento de la crianza, si salimos de lo institucional y vamos como quizás a la lógica de grupo o de movimiento, o de un grupo que lleva un movimiento, constituye un dispositivo con potencial transformador si se logra. Entonces, por ejemplo, fomenta la cohesión basada en valores de cuidado y respeto mutuo, promueve influencia social positiva y revisión crítica de normas adultocéntricas, se puede ejercer un liderazgo transformacional que empodere a los cuidadores, puede, por ejemplo, también ahí conectarse con otros grupos y redes comunitarias para ampliar el impacto. Entonces, como nos propone Martín Baró, la función ética de un grupo no radica solo en la capacidad para sostener a sus miembros, sino a una contribución en la transformación social. Entonces, en este caso, la meta sería contribuir a erradicar la violencia de la crianza y a garantizar entornos protectores para los niños y niñas. Una meta súper ambiciosa. Oye, ¿y qué experiencias has tenido con instituciones vinculadas a la infancia? ¿Tú sientes que se promueve realmente el buen trato o que todavía se reproducen prácticas violentas? Y efectivamente, un poco quizás como hablábamos antes, ¿no? Yo creo que todavía hay un desafío por delante donde las instituciones tenemos una mirada de la infancia que es muy cosificadora, muy de objeto, entonces de objeto de cuidado más que de sujeto de derecho. Entonces todo eso promueve que el acercamiento relacional sea más bien promotora de prácticas de maltrato, no desde el polo de la violencia, pero en el fondo hay violencia simbólica. Entonces, quizás un poco lo que quiero invitar a pensar a partir de esto es que quizás la propuesta de los grupos de acompañamiento de la crianza, como un ejemplo concreto de cómo las teorías y hallazgos de la psicología social, de los grupos, pueden aplicarse a un problema social urgente, que es el maltrato infantil, ¿no? Y en toda su dimensión o en todo su espectro. Entonces, el comprender sus dinámicas internas, su potencial para influir en las normas y prácticas parentales. Entonces, de alguna forma es posible diseñar intervenciones más efectivas y éticamente comprometidas con la infancia. Entonces, el desafío radica no solo en sostener una práctica grupal que combine el rigor metodológico de las perspectivas tradicionales o de las instituciones con la conciencia transformadora, digamos, tener más bien una conciencia transformadora y crítica. Entonces eso nos aseguraría que las intervenciones que hagamos no se limiten al cambio individual, sino que apunten a modificar estructuras sociales en relación a la infancia y cuestionar quizás justamente lo que traen las instituciones que sostienen el maltrato. Lo que vemos entonces es que los grupos de acompañamiento pueden ser una pieza clave en la transformación cultural hacia el buen trato, porque funcionan como espacios de reflexión, de apoyo mutuo y de construcción colectiva de nuevas prácticas, y pueden llegar a influir en movimientos y en las propias instituciones. Para que esto ocurra, de alguna forma necesitamos reconocer que la crianza es un fenómeno profundamente social y que el cambio requiere no solo transformar las prácticas individuales, sino también las estructuras que las sostienen, ¿no? Entonces, yo te invito a pensar a vos y a quienes nos escuchan, ¿qué es lo primero que cambiarías a partir de todo esto que hablamos de tu forma de relacionarte con los niños y niñas? ¿Buscarías grupalidad? ¿Piensas que puede afectar, digamos, a cómo tratamos a la infancia hoy? Un poco eso tengo como para compartir. Exacto. Sí, muchas gracias María Paz por compartirnos estos saberes tuyos respecto de cómo
más colectivos, más grupales, también van mostrando otras formas saludables de poder justamente fortalecer a esos papás o a esas familias, más bien dicho, en la amplitud de lo que son y que en el fondo requieren de este apoyo, que no sea como parte desde una institución judicial o así, sino que también desde la grupalidad y el aprendizaje colectivo se puede ir construyendo. Así que muchas gracias y dejamos igual abierta la pregunta para todos los oyentes para que puedan reflexionar y así también poder ir generando también algunos conocimientos respecto de lo que tú expones. Muchas gracias María Paz y gracias a todos por este momento. Gracias, Analía. Que andes muy bien. Chao, chao. Chao. Recording stop.